estáis? Hoy es sábado 28 de enero. Estoy en casa comiendo unas palomitas y me gustaría compartiros una experiencia que he vivido hace poco. Y es que hace poco me he presentado a un reality show. Sí, el caso es que me he presentado a un reality show. Me presenté a un reality show porque mi hermana me avisó de que había un casting que se iba a celebrar pronto y me dijo date prisa porque en unos cuantos días pues van a cerrar el casting, o sea que date prisa. Y eso hice. Y me volvieron a contactar a los días diciéndome que estaban interesados en mi perfil. Me llamaron también varias veces, bueno, hasta que entregué toda la documentación, toda la historia que querían, los vídeos que querían. Y al final me citaron para el casting presencial. Cuando me acabe de arreglar voy a bajar al coche. Porque quiero probar las canciones en el coche porque es demasiado pronto ahora mismo como para ponerme a cantar aquí en la habitación. Voy a despertar a los vecinos. O sea que quiero irme al coche a ensayar porque el casting es en un hotel. Y antes de llegar quiero ensayar en el coche. Bueno, ahí está el tuneo. Yo creo que está bien, ¿no? Pues estamos ya en la sala de casting número 1 y bueno, a ver qué tal me sale. Sigo igual de tranquila, la verdad que no me he puesto más nerviosa ni nada de esto, así que todo bien. Quería dar un poco mi propia conclusión. Cuando fui al casting, honestamente, si canté 30 segundos de cada canción, ya canté muchísimo. La mujer ya me dijo desde el principio, había dos mujeres detrás del mostrador. La mujer me dijo desde el principio que si me dejaba cantar poco no es que hubiera ningún problema ni nada, porque de hecho yo ya me habían oído cantar, o sea que no me imagino que por eso lo decía, no lo sé. El caso es que canté 2 trocitos. Sobre todo en esta entrevista pues se centraron en mi historia, ¿no? En dónde vivo, con quién vivo, cuál es mi historia en general, ¿no? Se centraron más en la historia, me dio la impresión, que en la parte de vocal, digamos. Pero no sé, ya os digo que odio los castings, en general los odio. Y no hay nada mejor que verlo desde dentro, ¿no? Ver cómo son los castings, qué tipo de preguntas te hacen, todo ese tipo de cosas, ¿no? Os tengo que confesar que os prometo que en todos los castings en los que me he presentado no me han cogido en ninguno. Siempre por una razón o por otra no era lo que estaban buscando, ¿no? Entonces como que estaba ya un poco desanimada del tema de los castings, no tenía ganas de presentarme ya, pero digo, yo qué sé, ¿por qué vas a decir que no? Total, el no ya lo tienes, quiero decir. Vamos a ser honestos, si no sales en la televisión no existes. Y gran parte de hacerse, o sea, gran parte de querer estar en un reality show no es porque a mí me encanten los reality shows, porque es que ni tengo televisión para empezar en mi casa, no veo la televisión. Pero soy consciente de que para poder vender un espectáculo, pues lo vas a vender mejor si eres alguien, si la gente te conoce, si dice, ay, sí, es la que sale en la tele, sí, es la que salía en la tele, ¿sabes? Si no sales en la tele, no existes. Y la gente, pues, no tiene tantas ganas de contratarte, esa es la realidad. Entonces, me aconsejaban mis socios de algunos proyectos con los que estoy trabajando, me decían, pues, ¿por qué no te presentas al casting? Porque nos ayudarás a venderlo mejor. Fui al casting, hice lo que sé hacer. ¿Qué más podría haber hecho? La verdad es que estos castings por la mañana son un poco criminales. Los castings tendrían que ser por la noche, porque por la mañana, ¿quién canta? ¿Quién? Dime. Pues ya estoy en el hotel. Ya estoy lista para el casting. Y ahora mismo creo que queda media hora. Creo que menos de media hora para que empiece el casting, lo que no quiere decir que yo vaya a empezar a hacer mi prueba, porque ya nos llamarán, me imagino, a medida que vaya pasando el tiempo. Es que no sé qué podría haber hecho de otra forma. Yo creo que
La televisión es la televisión. Y luego dentro de eso cada programa es un programa independiente. Tienen un perfil de persona que están buscando. Ellos sabrán que están buscando. Y dentro de eso, pues, puede que sea yo o no sea yo la persona. Llega un momento en que, cuando te han dicho que no en todos los castings, que ya ni siquiera te pones muy nerviosa. Yo no estaba ni siquiera muy nerviosa, porque ya te digo, he estado en tantos castings. Me he puesto nerviosa tantas veces para luego no pasar, o sea, que no es que esté esperándolo, sino que entiendo que mi vida sigue. Que si me eligen bien y si no, pues seguiré adelante como he seguido. No sé si me volveré a presentar algún casting en mi vida, porque ya también, es que yo que sé, ya me veo como muy vieja, ¿no? Para seguir intentándolo. Pero sí que no soy demasiado vieja para seguir haciendo mis propios proyectos y haciendo lo que realmente me gusta y... ¡Bum! ¡Pa, pa, 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 pa! Bueno, pues acabo de hacer el casting y yo personalmente, yo qué sé, yo creo que he hecho un buen trabajo. He cantado las canciones como sabía cantarlas, he respondido a las preguntas que me han hecho y bueno, yo qué sé, siempre te quedas después de hacer un casting con una sensación así como agridulce, digamos. Muy contenta porque ha terminado ya, tenía ganas de terminar, estoy quitándomelo de encima, pero por otra parte, bueno, está más cerca el saber si te van a coger o no. Y bueno, así que estoy contenta. Por una parte, por otra, pues más o menos igual. Pero bueno. No sé si me van a coger, pero me da que no, porque quedan pocos días. O de los castings me dejan siempre una sensación súper extraña de sentirme como juzgada. Es como si volviera a recordar una sensación de no sentirme bien conmigo misma que sentía en la infancia, digamos. Es como si hubiera algunas heridas, vivencias, lo que sea, que como que se despierta y me hace sentir realmente incómoda. Odio los castings. Yo también he hecho castings, yo sé lo que es tener que elegir a alguien y desechar a un montón de gente, y no es gente que sea mala, profesional y nada de esto, es simplemente que no tienen a lo mejor el aspecto físico que estoy buscando, o no entran dentro del arquetipo que estás buscando, básicamente. Entonces yo lo entiendo, que no es nada personal, pero bueno, siempre hay una parte nuestra que es humana que siente ese rechazo, ¿no? Pero bueno, cuantos más rechazos vives, pues más... Es como llega un momento que ya no como que ya no te afecta tanto, pero al mismo tiempo hay una pequeña desilusión más, ¿no? Digamos. Hay una parte que te dice a ti mismo, ¿qué pasa? ¿Que no soy suficientemente buena cantante? Pero no tiene nada que ver con eso. En mi opinión, no tiene nada que ver con eso. En el casting me encontré algunos cantantes que conocía. Gente que tenía una voz increíble. Tengo que preguntarles qué tal les fue a ellos, porque fue muy gracioso. Me encontré con varias personas que conocía. Yo, yeah. Lo que quería decir es que cuando estaba en el hotel veía entrar y salir, ¿no? Cantantes de todas las edades. Y era muy gracioso porque estábamos todos súper... Había un punto de nerviosismo, ¿sabes? Y eso que muchas de las personas que había ahí llevaban años dedicándose a la música profesionalmente. Pero aún así el hecho de hacer un casting siempre saca esa... No sé por qué, a mí al menos, y seguro que no soy la única, siempre sacas esa parte, no sé cómo explicarlo. Bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? Muchísimas gracias por verme y nos vemos la semana que viene.